acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles, gracias por acompañarnos a iniciar la semana en esta primera edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dorelena Cortés. Soy Enrique García y le agradezco enormemente que nos acompañe hoy, lunes 25 de enero del año 2021, llegando a todos ustedes a través de las diferentes redes sociales de Agencia Fronteriza de Noticias, por supuesto también a través del portal de esta agencia noticiosa líder en el noroeste del país, en www.afntijuana.info, y desde luego también en la opción de televisión por cable, canal 73 de CNR. Es un privilegio. Gracias por acompañarnos esta mañana. Con algunas novedades que compartirles, por supuesto, de lo rescatable del acumulado de fin de semana, las enfermedades del presidente, el contagio de COVID y la decisión tomada esta mañana en charla telefónica entre el presidente López Obrador y el presidente ruso Vladimir Putin respecto del envío de vacunas, de la vacuna Sputnik a nuestro país. En el ámbito de lo local, bueno, pues este motín en el penal de Mexicali, que según la autoridad estatal se encuentra ya bajo control, finalmente, o fue necesario trasladar reos. En otro asunto, le vamos a platicar también del pronóstico climático. Tendremos heladas esta semana, continúa la lluvia, se ha movido, el reporte meteorológico ha venido variando en los últimos días, en las últimas horas, y en esto tienen mucho que ver los vientos. Le vamos a platicar de eso, por supuesto. Muere un presentador ícono de la televisión norteamericana con, un historial increíble. Se lo llevó el COVID. Finalmente, Larry King ha perdido la vida por COVID. Siguen perdiendo la vida muchos y muy conocidos bajacalifornianos en los últimos días. El programa pues continúa cobrando vidas este fin de semana, mientras esperamos que el gobierno del estado logre algún avance significativo en la contratación directa de vacuna con directivos de Pfizer y de AstraZeneca. Es un tema que está ahí sobre la mesa, pero sobre el que no hubo mayor reporte esta mañana. En fin, así que arranquemos. Sí, también le vamos a hablar de Kiko, pero no de Kiko Vega, ¿no? ¿Cómo le hace? Por ahí así, bueno, es el que le hace así, ¿no? Kiko, el del Chavo del 8, aferrado, quiere ser gobernador de Querétaro, ya se apuntó, ya se apuntó Kiko Villagrán, bueno, Carlos Villagrán, pues. Entremos en materia porque, caramba, se vino fuerte la agüita. ¿Qué tal, este lunes pasado por agua, desde muy, muy temprano. Se supone que íbamos a tener algún chubasco más o menos importante el día de mañana, pero bueno, se ha recorrido. Hubo cierre de la Rumorosa este fin de semana, temporalmente. Así que, bueno, vamos a tener que platicar de esto en un minuto más. Yo saludo a quienes ya están con nosotros. Jonathan Horta, bienvenido.
Buen día. Jesús Ramos Zúñiga Barrera, gracias. Muchísimas gracias, maestro Cristóbal Sandoval. Gracias a todos ustedes por compartir esta transmisión. Procedamos entonces. Como ya es de conocimiento público, el presidente de la República contrajo COVID y pues su lugar lo ocupó esta mañana en el reporte de la mañanera la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que despacha como secretaria de Gobernación. El reporte indica que se encuentra... Sí, hombre. Ahorita vamos a entrar en el tema. Aran Castillo, José Luis Martínez, por supuesto. El presidente está experimentando, afortunado él, síntomas leves de la enfermedad, no ha desarrollado enfermedad a nivel grave. Bien por él. No deseamos que le vaya mal, por supuesto. Es buena noticia, le permite seguir trabajando desde el despacho y en confinamiento. Y de hecho estuvo trabajando hoy, como de costumbre, pero desde Palacio Nacional, con todas las precauciones del mundo. Esto es lo que dijo hoy la secretaria de Gobernación al respecto, se lo comparto. Muy buenos días a todas, a todos ustedes, señoras periodistas. Como ustedes saben, el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha resultado positivo a la prueba de COVID-19, lo que significa que contrajo la enfermedad y, como ayer hizo saber él mismo en su cuenta de Twitter, ha desarrollado síntomas leves, por lo que es de esperarse una recuperación pronta y satisfactoria. En ese sentido, el señor presidente ha dispuesto que en mi calidad de secretaria de Gobernación me haga cargo de su representación única y exclusivamente para seguir con este ejercicio de rendición de cuentas que son las conferencias matutinas. Es muy importante hacer hincapié en este punto. La instrucción que ha dado el señor presidente es clara y precisa: atender los asuntos públicos que él mismo indique para seguir informando al pueblo de México sobre la situación en que se encuentra nuestro país en estos rubros. El presidente es un servidor público comprometido con el pueblo de este gran país, por lo que incluso instancias sigue dirigiendo a distancia los esfuerzos de esta cuarta transformación de la vida pública de México. El presidente de todas y de todos los mexicanos es uno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que debe quedar claro, se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones como presidente de la República. Él mismo continuará pendiente de los asuntos públicos, como lo hizo esta mañana en el mismo y lo hará en un momento más, con la llamada que tiene pendiente a las 8 con el señor presidente Vladimir Putin. Creo que podemos decir con toda sinceridad y franqueza que se encuentra bien, se encuentra fuerte y se encuentra resolviendo y al pendiente de todos los asuntos públicos y coordinando y atenderá de manera remota algunas reuniones y continuará dando acciones necesarias. También quisiera hacer un llamado a la población para que continúen acatando las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
El presidente se encuentra estable y pronto, muy pronto, se recuperará, estoy segura. Es un hombre, un verdadero representante del pueblo y un mandatario responsable. Es un ejemplo a seguir, un líder que nos inspira a todos, a todo su equipo, y en unos días estará con nosotros para continuar con el mandato que le ha otorgado el pueblo de México. En tanto, el trabajo de este gabinete no se detiene y por ello continuaremos dando cuenta del ejercicio del gobierno en los términos de las leyes y de la Constitución. Hoy es el día de informar en los precios de las gasolinas y yo le pediría a nuestro señor procurador que haga uso de la palabra. Bueno, tiene usted la presentación, la introducción de parte de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien estará sustituyendo al presidente de la República en estas mañaneras, mientras el presidente se recupera. Insisto, el reporte es de buena condición para el presidente. Ha desarrollado síntomas leves solamente, entonces, pues bien por él. Mientras sigue despachando, efectivamente, tenía una llamada con el presidente ruso, Vladimir Putin, para ver el tema de las vacunas, y de esto le vamos a informar enseguida. Pero, pues, ni modo que yo perdone esto, que resulta más que oportuno, porque ilustra un tema serio. Sí, a partir de esta cápsula de humor con que ha reaccionado un sector de la población a través de las redes sociales, por supuesto, porque exhiben al presidente de la República. Bueno, se exhibe él solo, ¿no? Se exhibió solo. El tema del contagio solamente permite ponerlo de relieve, visibilizarlo. Exhibe la tosudez de un presidente que se ha negado a promover las medidas de control sanitario, iniciando con el ejemplo como jefe del Ejecutivo, con evasivas y respuestas absurdas como estas, que hoy lo hacen que él mismo se haya colocado la soga, porque hoy se está comiendo el discurso, el presidente de la República, todas estas series de declaraciones que estuvo hilvanando para justificar cuidado, el no someterse a medidas de verificación sanitaria, como la lectura de temperatura, etcétera, etcétera, el no uso de cubrebocas, en fin, y luego estas respuestas que, bueno, no tienen desperdicio. Dice, no mentir, no traicionar y no robar ayudan a evitar la COVID-19, declaró en su momento Andrés Manuel López Obrador, y hoy da positivo, y entonces, pues es inevitable, ¿eh? La cascada de memes que se ha desatado con preguntas, pues más que obvias, digo, ahí están para el registro documental, porque hoy mucha gente está preguntando, a ver, ¿se le olvidaron los escapularios entonces, las estampitas que dijo que lo protegían, o fue por no usar cubrebocas, o porque sí robó, mintió y traicionó al pueblo? Que era lo que afirmaba, ¿no? Justo en este meme que le acabamos de compartir ahí. Y aquella declaración francamente absurda, perdónenme usted, absurda, de que solo a los ricos les daba COVID. Bueno, pues entonces quiere decir que, pues, entonces él nos ha venido engañando y es rico en realidad, o cómo está el asunto. Todo esto, por supuesto, ha servido para alimentar la fuente del humor, el humor ciudadano, y también le da elementos a los críticos, desde luego, no tanto por estas consideraciones, sino por el contexto de esto que ha venido ocurriendo en las últimas horas, que se ha puesto de manifiesto que la tosudez del presidente
para abordar con seriedad el tema de las vacunas, hoy le coloca en esta posición, ¿no? Finalmente, hasta donde tenemos entendido, y lo acaba de decir el secretario de Gobernación esta mañana, el presidente no va a tener más complicaciones, bien por él. Esperamos que se recupere pronto y qué bien que puede mantener sus actividades. Pero este es un recordatorio seguramente y sería interesante saber si el presidente va a empezar a tomarse más en serio con este tipo de manejos que evidentemente lo exhiben. Hoy el contagio lo exhibe, pues exhibe las incongruencias con que estuvo justificando, evadiendo el tema de la seguridad personal. No es la seguridad el hombre, del ciudadano Andrés Manuel López Obrador, es la seguridad del presidente de la República, y que se tome tan a la ligera el tema, pues no le abona particularmente cuando el ejemplo del presidente habría servido bastante frente al argumento de muchísima gente que encuentra el argumento fácil de decir, ahí está, pues el presidente no usa cubrebocas, no se somete a las medidas de control sanitario, entonces quiere decir que esto es cuento, ¿no? Y de veras, esto es cierto, hay un sector de los mexicanos que en verdad ve que el presidente de la República no toma en serio el tema y entonces le abona a la desconfianza de ese sector mexicano que no cree en la vacuna o que tiene otras interpretaciones del tema. Es un asunto menor posiblemente, pero si usted me permite la observación, creo que no lo es tanto, sobre todo porque más que el discurso y el mensaje, lo que arrastra es el ejemplo. Y en el tema de la pandemia lo que ha faltado es que el presidente de la República arrastre con el ejemplo, que ponga el ejemplo. Esa es su responsabilidad, la de todo jefe de gobierno, es esa responsabilidad, dar un ejemplo. Le deseamos pronta recuperación al presidente, sí, por supuesto, claro que sí. No nos sirve de nada tener un presidente enfermo, o imagínense que se nos muera, ¿no? Por desarrollo de la enfermedad a nivel grave, pues no es precisamente una buena noticia para este país. Aunque más de alguno quisiera verlo muerto, seguramente, porque esto también es real, ya instalados en el extremo, hay gente que de veras desearía verlo fuera de la presidencia, aunque sea porque el COVID lo mató. Cosas que se ven en este país, ¿no? Que son reales además, yo solamente se las pongo sobre la mesa. Mire, ha perdido la vida Larry King, una figura emblemática de la televisión norteamericana que durante por lo menos un cuarto de siglo fue el entrevistador icónico en los Estados Unidos, el hombre que por su manejo, por su estilo, por su trato, tuvo el privilegio de entrevistar a los personajes de la vida pública del mundo, no solo de los Estados Unidos. Aquí lo vemos con Vladimir Putin, el presidente ruso, pero igual entrevistó a Yasser Arafat, entrevistó a Chávez, entrevistó a muchísimos mandatarios extranjeros, artistas reconocidos, presidentes de los Estados Unidos, un hombre que sobrevivió al severo golpe anímico que significa la muerte de 2 hijos. Bueno, pues 8 bodas después y a los 87 años, Larry King muere dejando una fortuna de $140 millones, retirado de CNN después de una carrera estelar de 25 años. Larry King también se modernizó hace 11 años, incursionando en las redes sociales con su propio espacio. Así que ha sido
uno de los acontecimientos más extraordinarios de este fin de semana. Larry King es una de las víctimas más de COVID. Una se convirtió en estadística frente a esta pandemia que nos ha arrebatado a padres, tíos, abuelos, y que sigue matando gente, incluso más joven. Y mucha gente conocida, bueno, y más los no conocidos, por supuesto, pero finalmente miles y miles de mexicanos siguen perdiendo la vida. Y en Baja California, bueno, pues ya 6,000 muertos, ¿no? Que no es poca cosa. Más de 6,000. Que el día en que me pareció escandalosa la afirmación del secretario de Seguridad Pública, no por el doctor, sino por el tamaño del dato que compartió en una conferencia de prensa en Mexicali cerca de las 10 de la noche, afirmando que en vista de que los bajacalifornianos no estaban respondiendo al llamado para resguardarse y confinarse, la Secretaría de Salud de Baja California tendría que poner en marcha un protocolo y todo un programa pensado para atender un escenario donde habría 500 muertos. Esa era una cifra escandalosa, no lo podíamos creer. Hoy estamos rumbo a los 7,000 muertos, imagínense nada más qué podemos decir, ¿no? En fin. ¿A quién más saludo esta mañana? Arán Castillo, buenos días. Agua, frío, tragedias y mal política por Baja California. De todo hay en la viña del Señor, mi estimado Arán. Bienvenido a este espacio. José Luis Martínez también nos acompaña hoy, desayunando rico, que envidia. Bueno, no lo envidio tanto, la verdad es que mi cafecito. También tengo mi cafecito y ya le gané, compañero. Don José Luis Martínez, qué vergüenza tener esos candidatos, Enrique, dice Cuauhtémoc Blanco en un acto dijo que le daba gracias al licenciado Benito Juárez por su invitación. No, bueno, ¿dónde los encuentran, yo, Kiko para gobernador, por amor de Dios. Imagínate Lupita Jones, candidatos de Florero. Sí, de eso también vamos a hablar. Lupita Jones, ¿se la imagina usted como gobernadora de Baja California? ¿Qué le pasa al Partido Acción Nacional, En serio. Creo que ya lo decía mi tocayo Enrique Hernández Félix, tendremos un proceso electoral muy pragmático que va a cerrar espacios a la toma de decisiones en base a otros criterios, ¿no? Las ideologías quedan desaparecidas. Lo que urge es el mercado electoral, vender, la figura que más venda para conseguir votos. Israel Núñez, bienvenido, buenos días. Dice Israel, también exhibe que AMLO no se puso la vacuna antes. Sí, efectivamente, bueno, había dicho el presidente que no se le iba a poner, que primero eran los trabajadores de la salud, aunque esto no necesariamente fue del todo cierto, esta decisión controversial del gobierno del presidente de vacunar a 10,000 promotores del voto, porque eso fueron promotores del voto de Morena, convertidos en llamados siervos de la nación o servidores de la nación, francamente siguen sin convencer sobre su justificación para pertenecer a las brigadas de salud que se van a desplegar en todo el país para aplicar la vacuna a los adultos mayores en la segunda etapa, que es la que sigue. Cuando son 10,000 personas, 10,000 servidores de la nación vacunados, cuando la verdad es que
no se ha terminado de cubrir a todos los trabajadores del sector salud con la vacunación y les dan preferencia a los llamados servidores de la nación que van a tener una participación en las brigadas, van a ser dos servidores de la nación, 2 de las Fuerzas Armadas, 2 de los médicos, etcétera, etcétera. Y eso podría ser un dato menor. El problema es que estamos en un momento y en un país que todavía no logra cubrir al sector salud, que es el que tiene verdadera prioridad por encima de los dichosos servidores de la nación, francamente. Creo que servirían más 2 médicos vacunados que 2 servidores de la nación en esas brigadas. Digo, pero bueno, habrá quien pueda discrepar de esa observación, pero no se ve bien. Y el presidente de la República dice, no, primero los médicos. Pues la verdad es que no fue así exactamente, ¿no? Ya una buena cantidad de servidores de la nación, del total del universo de 10,000, ya han sido vacunados, y esas vacunas habrían servido más a los médicos. De verdad se lo digo, ¿no? Frente a eso, creo que el argumento presidencial representa, no tiene, usted discúlpeme, fundamento, ¿no? En fin, pero bueno, insisto, le deseamos lo mejor al presidente de la República, por supuesto, esto es sincero, se lo deseamos, no es algo que le podamos desear a un ser humano que se contagie de COVID y que sufra los efectos y el desarrollo de la enfermedad, por supuesto que no. Aquí Norma Martín nos acompaña, muchísimas gracias, bienvenida. No le va a pasar nada, tranquilo. Sí, creo que no le va a pasar nada, efectivamente, tiene toda la razón. Estoy totalmente de acuerdo con nuestra amiga Norma Martín. Bienvenida, gracias. Alan Castillo, creo que ya veíamos venir eso. El gobierno de Estados Unidos forzará bastantes cambios, si bien es cierto no hay fricción públicamente entre ambos países, solo públicamente, pero sí existe en la práctica por sus malas decisiones, pero esperemos que se recupere. Claro que le deseamos que se recupere, faltaba más, ¿no? Por supuesto. Enrique Hernández Félix, no se sabe de Morena. Todos debemos desear pronta recuperación del presidente. Sería muy preocupante que Dios no lo quiera, le llegara a pasar algo. El viejo PRI y uno que otro panista es dueño de Morena. No hay quien pueda suplir. Sería una rebatinga, dice el presidente, dice nuestro tocayo Enrique Hernández Félix. Rosa Watts, bienvenida. Buenos días. Desde Del Mar, California. Los árboles y palmas parece que se doblan por tanto viento. Cuídense mucho. Y más donde estacionan los vehículos, por supuesto. Don Alfonso Robles. Así es la vida, don Alfonso. Ciertamente, ¿no? ¿Quién más? Antonio Carpio nos acompaña hoy también. Ya volvió la luz a Pórticos del Lago. Hombre, qué suertudote, Toño, ¿no? Hay lugares de la ciudad que no tienen energía eléctrica, se quedaron sin servicio de energía eléctrica, así que, mire, pues no descarte que en algún momento esas condiciones vayan a llegar hasta acá y nos dejen, como en otra ocasión ya ocurrió, sin energía eléctrica, sin internet y nos saquen del aire, pero así es esto, ¿no? El show debe continuar. Jorge Bedoya López, buenos días, bienvenido. Roberto López, un placer. Saludos, bienvenido, bonita semana. Norma Martín, están cayendo en pánico por lo de los Lupita Jones, ni al caso, por amor de Dios. Yo creo que tiene razón, ¿eh? Le anda haciendo loco ahí el Partido de Acción Nacional. Bueno, no tanto, pues, no dudo que efectivamente esté en su lista, pero vea,
señal de que Acción Nacional de plano ya se quedó sin gallos para el PAN, para la gubernatura. Lo veo como un acto más de desesperación que otra cosa. Olivia Pérez, bienvenida, muchísimas gracias. Inicio de semana lluvioso, sí. Sí, no cree usted que hay queja, me encantan los días de lluvia, aunque hay gente que preferiría pues en otras condiciones, yo mismo sí, pero la lluvia es un espectáculo maravilloso, de verdad lo es. No hemos tenido una temporada muy intensa de lluvias, déjeme decirle. Pero sí lo suficiente para causar algunos problemillas por ahí, todavía muy leves por fortuna, lo peor de la peste no es que mate cuerpos, es que desnuda las almas. Tómala. Andas muy filoso, mi estimado Antonio Carpio, o filósofo, debo decir. Albert Camus. Bueno. Armando Fidel Ramos Hernández, sería mejor expropiar el centro de vicio del hipódromo de Aguacaliente. Rosa Watts, así es, nadie merece padecer esta terrible enfermedad. Rogelio Alejandro Gudiño Venezuela, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Francisco Montiel, también de igual manera. Bueno, a propósito del tema de la lluvia, le quiero comentar que el pronóstico para este día es efectivamente como le anticipamos al inicio de este espacio. Tentativamente vamos a tener heladas en el transcurso de la semana. La acumulación total estimada de esta tormenta será entre 12 y 19 milímetros en las costas y valles. La tormenta vendrá acompañada de vientos ocasionales moderados a intensos, bajas temperaturas locales y posibilidades de descargas eléctricas y granizo aislado. El paso de esta tormenta disminuirá significativamente las temperaturas mínimas, pudiendo presentarse heladas en las mañanas y noches siguientes. Una tercera tormenta impactará nuestra región a partir del jueves de la siguiente semana, con acumulaciones de lluvia alrededor de 38 milímetros y bajas temperaturas, lo que podría representar una condición de riesgo para nuestra ciudad. Es lo que está dando a conocer esta mañana la Dirección de Protección Civil Municipal. Para el día de hoy, una temperatura máxima de 12 grados, una mínima de 7 grados, 7 grados. Con razón, voy a tener que prender la chimenea, caray. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero ese es el panorama, se lo comparto. Mientras tanto, bueno, también ya que estamos hablando del ayuntamiento, le quiero compartir esta imagen que corresponde a un evento que se estaba realizando y que les cae el ayuntamiento. Y se acabó la fiesta, no sabe qué feíto. Clausuraron el Salón Chanik. Ahí tiene usted la fachada de este negocio. Ya estaban cuasi listos para tremendo pachangón y mire lo que ha tenido que ocurrir, ¿no? A ver, ¿dónde anda? Aquí está, ¿no? Señores, con todo y Chivas, señores músicos, adiós. Bye bye. Se finí, qué penita. Lástima de inversión. Quinceañera por lo que se ve. Ahí al fondo. Todos vestidos y alborotados. Inútilmente. ¿No? Imagínense nada más. Fiesta en estas condiciones, pues contraviniendo todo lo que la autoridad sanitaria ha venido advirtiendo como necesario, es decir, evitar aglomeraciones. Bueno, conglomeraciones, dice el secretario de Salud, el doctor Pérez Rico. Pues ahí va, se les acabó el party, la fiesta.
Ni hablar, ni modo, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Le comparto otro asunto. Este fin de semana hubo un amotinamiento en Mexicali. Le voy a compartir un fragmento de lo ocurrido en el exterior del reclusorio con la llegada de las fuerzas de seguridad para poner orden. El asunto no pasó a mayores, pudo haber sido grave. Dice la autoridad que fue un motín provocado intencionalmente, calculado, planeado, que derivó finalmente en el traslado de una veintena de reclusos al penal del Hongo. Pero en el transcurso de los acontecimientos provocó escenas de histeria en el exterior del reclusorio, gritos, intentos de comunicarse a gritos entre familiares de algunos de los reos que de inmediato fueron avisados y se presentaron en el lugar en algunos de los casos para pedir en medio del llanto a las autoridades que no los fueran a matar y también gritar a los reos que no se metieran en problemas, que se tranquilizaran, que no provocaran, que no respondieran. Una escena que ya hemos conocido en el pasado, que hemos vivido, que hemos visto en el caso de los motines de hace una década, más o menos 7, 8 años, una cosa así, aquí en el penal de la Mesa en Tijuana. Exactamente lo mismo, la misma historia, ¿no? Por fortuna no hubo mayor consecuencia. Saldo blanco, lo que reporta la autoridad estatal, más concretamente, el responsable, bueno, el secretario técnico de la Mesa de Seguridad en Baja California, Isaías Bertín. Déjeme ver si es... Sí, aquí lo tiene usted. Es él, Isaías Bertín, y esto es lo que dijo sobre el particular. En situaciones relevantes en Tijuana, la complementación de orden de aprehensión en contra de Isidro N. por el delito de homicidio calificado con ventaja y alevosía. Se le señala haber privado de la vida a una persona con arma de fuego. Esta persona es considerada un integrante de un grupo delictivo que opera acá en la ciudad de Tijuana. La detención de Alexis N. en sobredosis de sustancia química, al parecer cristal, está empacada en su venta para el menudeo. También en Mexicali, elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación brindaron apoyo perimetral al Cerezo en solicitud de las autoridades penitenciarias. Comentar el día de ayer, tenemos que se vertió en la mesa de seguridad, hubo un intento de motín en el Cerezo de Mexicali, el cual fue controlado en el transcurso de la tarde del día de ayer. Fueron trasladados más de 227 reos. De donde nace esta problemática fue en el módulo 5, en el interior del Cerezo de Mexicali. Se mantiene controlada ya la situación. Fueron, como le comento, trasladados 227 reos al penal de El Hongo en el municipio de Tecate, y las personas que fueron trasladadas pues fueron las mayorías que estuvieron organizando, de alguna manera orquestando este intento de motín. Pero sí dejar muy en claro, la situación ya está controlada por parte de las autoridades estatales y federales que participaron en apoyo como Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. También comentar en Ensenada la detención de Pascual N, asegurándole dosis de sustancia química, al parecer metanfetamina y al parecer marihuana. Estas también empacadas en su venta para presentación al menudeo. Y en lo que dijo Isaías Bertín, secretario técnico de la Mesa de Seguridad en Baja California, luego del reporte minucioso de los eventos más destacados, entre ellos un incidente en Tecate. De los 10 muertos del día, de las últimas 24 horas, 7 en Tijuana, 3 en el resto del estado. Solo Mexicali reportó Noche Blanca, pero en Ensenada, Tecate, Rosarito, un muerto. En el caso de Tecate fue un elemento de la Guardia Nacional que transitaba, caminaba,
cuando recibió 3 disparos y murió de esa forma en las últimas horas, en este reporte que presentó, como lo hace todos los días el funcionario. Por cierto que hoy en este reporte esperábamos una actualización del dato, el avance en las pláticas que sabemos sostiene ya el gobierno de Baja California con representantes de las farmacéuticas AstraZeneca y Pfizer para la compra directa por parte del gobierno del estado, una instrucción que dio el gobernador Jaime Bonilla Valdés, algo que ya había incluso anticipado el propio Jaime Bonilla Valdés antes de que el presidente de la República anunciase que quedaban autorizados todos los gobiernos estatales para comprar medicamento por su cuenta, para gestionarlos, si es que lo pueden conseguir, con independencia de los que el gobierno mexicano ha contratado. Y que hemos empezado a recibir, por cierto, la vacuna de Pfizer, hasta el momento. Solo la vacuna de Pfizer. Permítame, porque le quiero compartir, a propósito de esto, pues el contenido de la plática que ya sostuvo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el presidente ruso, Vladimir Putin. El presidente acordó con su colega soviético el envío de 24 millones de la vacuna rusa Sputnik 5. Hablaron vía telefónica, tal como estaba previsto. El canciller Marcelo Ebrard fue quien difundió en su cuenta de Twitter el mensaje de: concluyó llamada telefónica del presidente López Obrador con Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia. Fue cordial y exitosa. Hugo López-Gatell podrá avanzar con respaldo del gobierno ruso para asegurar el arribo de la vacuna Sputnik a la brevedad. Vi muy bien al presidente, con ánimo resuelto, trabajando y de buen semblante, agregó allí el secretario de Relaciones Exteriores. Le recuerdo que Hugo López-Gatell es un hombre involucrado directamente en el proceso de contacto con el gobierno soviético. Viajó, le traigo a esta mesa el dato, viajó a Argentina para conocer los protocolos y las reacciones de la vacuna rusa, que era un tema sobre el que había algunas inquietudes y se requería información más precisa. En ese encuentro allá, Hugo López-Gatell aparentemente quedó satisfecho con las explicaciones médicas, las explicaciones científicas sobre el rango de seguridad de la vacuna, el rango de efectividad, etcétera, etcétera, ¿no? México inicialmente, hizo 4 convenios, yo le quiero decir, originalmente. Uno con COVAX, que es esta iniciativa de la ONU, que le dará a México el derecho a varias decenas de millones de vacunas a partir de abril. Falta todavía un rato. Se ve lejano, enormemente lejano, sobre todo cuando la presencia ya de las primeras vacunas, de la primera vacuna en nuestro país, ha generado una mayor expectación y también generado una especie de estado de ansiedad, vea usted, ¿no? Cuando nos habían dicho, no, la vacuna va a tardar, todavía falta, bueno, lo asumíamos, pero llegó la primera vacuna y entonces empieza esa sensación y esa ansiedad que nos hace percibir, por ejemplo, que el momento para recibir esas decenas de millones de vacunas garantizadas a través del organismo, de este mecanismo denominado COVAX, se ve enormemente lejano, el mes de abril. AstraZeneca también garantizará vacunas a partir de marzo, y con otras dos farmacéuticas de manera individual. Venios, el gobierno mexicano, una con CanSino Bio, es esta firma china o el producto de CanSino, y la otra vacuna, pues la de Pfizer, que ya comenzamos a recibir. El presupuesto inicial para las vacunas era de alrededor de 32 mil millones de pesos.
de los cuales se han pagado más de 6,000 millones de pesos, y esto fue a través de dos mecanismos. Uno, por medio de un adelanto importante para la iniciativa COVAX y los adelantos de acuerdo a los lotes que han llegado de Pfizer. Tendremos 24 millones más de vacunas. Qué revoltura, ¿no? Vacunas de Pfizer, de AstraZeneca, la vacuna china, la vacuna rusa. Pero en fin, ya veremos. Ya habrá oportunidad de documentar y atestiguar la eficacia de cada una de ellas y los efectos secundarios a los que pues, le temen, por supuesto. Mi tocayo José Enrique Ibarra Zelaya reportándose. Buenos días. Así, con ese aguacero, hay que protegerse, resguardarse. A propósito de lluvias, mire, le voy a compartir estas imágenes. A propósito de las lluvias en Tijuana. Estas son imágenes del Cañón del Matadero, donde hace un año atestiguamos complicaciones severas que estuvieron a punto de, o que pusieron en riesgo, este acceso a playas de Tijuana por el terraplén. Se construyó hace ya medio siglo esta vialidad sobre una base de relleno, atravesando el cauce del Cañón del Matadero que conduce las aguas en forma natural hacia los Estados Unidos. Y entonces, bajo ese terraplén que se diseñó para ganar espacio y altura y poder acceder a playas de Tijuana, se colocó una salida en tubos, ¿no? Que empezó a ceder a las presiones del tiempo y al desgaste de los materiales, y luego se vino el taponamiento con toneladas de basura en una de las cosas más absurdas que hayamos podido ver, porque exhiben la falta de prevención en la materia, por quien haya sido. El resultado fue ese. Las imágenes que eso nos proveyó en aquella ocasión fueron espectaculares, tan serios como el daño mismo. Y hoy, un año después, luego de los trabajos, costosos trabajos de Estado y municipio en esa zona, se invirtió en una infraestructura importante para la retención de sólidos y para evitar que se repita la historia, que por cierto dañó una planta de tratamiento de Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, que incluso verá usted en esta toma, que es una toma aérea tomada hecha con dron. Esa planta quedó inutilizada durante esa inundación, y entonces toda esa enorme y profunda laguna en la que ya de por sí había desechos, basura y demás, se sumó la peste, las aguas negras, que dejaron de tratarse en esa planta como efecto secundario de esa inundación y ese encharcamiento monstruoso que vimos en imágenes que no podíamos entender dónde, a qué zona correspondía, cómo era posible tal cosa. Bueno, mire usted, ve usted, porque son además espectaculares las imágenes, interesantes, yo debo decirle. Aquí va este tramo, vea usted. Ahí esos vehículos que bajan viniendo de playas hacia el centro, se mueve el dron, vea usted, va a aparecer el acceso a playas más adelante, mire. Ahí tiene usted el acceso a playas, esta es la vista al norte, continúa moviéndose al oeste, esta es la otra vialidad y la subida al Soler. La planta de bombeo de Comisión Estatal de Servicios Públicos aquí en esta misma zona. Están ahí
casi en la parte superior de la toma anterior. Qué vista tan espectacular esta, ¿eh? Increíble toma. Y le comparto también esta, que muestra un ángulo de las obras que se están llevando a cabo con una inversión importante. Hay avance también importante. Otro ángulo, por supuesto. Ahí se había habilitado como un espacio de operaciones del gobierno municipal, almacén, etcétera. Ve usted el desnivel, la altura, todo eso había quedado inundado. Y ahí el talud de la vialidad a playas, por donde cruzaban las aguas. Ahí tiene usted, mire. Se reforzó el acceso, el túnel, para el cruce de las aguas que van a terminar en territorio norteamericano del otro lado de la vialidad. Ahí tiene usted esta infraestructura que ya está por lo pronto cumpliendo una función, la retención de... Es la intención final, yo le quiero decir. Y se trata pues de una obra importantísima para la tranquilidad de todos. A ver. ¿Cómo son sangrientos, de veras, eh? Le digo que han hecho cera y pabilo del presidente de la República, pero pues, ni modo, se lo ha ganado. Nomás le doy este dato. Qué bárbaros. Son terribles, ¿eh? A ver. Aquí está el dato que le quiero compartir, porque es una obra importante. Finalmente, 12 millones, casi 13 millones de pesos en una primera etapa para el desasolve. Estamos hablando de un área de 55,185 metros cúbicos. Ese fue el costo, nada más para retirar el asolve acumulado. La segunda etapa ya implica una inversión de 13 casi de pesos. Es un cajón pluvial, lo que le acabo de mostrar. Es un pluvial de concreto y un muro perimetral de 35 metros de largo y 6 metros de alto, que sirve de barrera para evitar que la basura doméstica y pesada obstruyan el paso del agua de lluvia, eliminando la amenaza de cierre de la vialidad. Además del cajón pluvial de 30 metros cuadrados y la barda perimetral que lo protege, pues se trabaja en la adecuación de la estructura para facilitar el retiro de la basura, que esa es otra parte, ¿no? Que planteó un problema severo al inicio. ¿Cómo ingresas a la zona para sacar toda la basura? Todos los sedimentos arrastrados por las precipitaciones. Se proyecta construir además otro muro de 35 metros lineales, 6 metros de altura, para proteger la planta tratadora de aguas negras de la Comisión Estatal de Servicios Públicos. No es un asunto menor. Se convirtió en una obra producto de la emergencia. Ahí tiene usted este muro que deja pasar el agua a cierta altura, pero la idea es que haya acceso en esa obra, acceso y facilidad para desasolvar, para impedir que se asolve hasta un punto en que se convierta en un problema y se repita la historia del año pasado, ¿no? Qué perspectiva tan extraordinaria nos ofrece hoy un dron. Yo debo decirle
se ha convertido en una herramienta valiosísima para poder aportarle imágenes que dicen más que 1000 palabras o que ayudan a facilitar la comprensión sobre un asunto. Ahí está, el muro ejerciendo esa función. Es un tanque sedimentador, pues, aprovechando las condiciones naturales del cañón. Interesantes imágenes. ¿Cómo son? Pero no lo puedo evitar, ni modo que la deje pasar. Pero bueno, le digo que son extraordinariamente creativos hasta para esto, ¿no? Ah, qué bárbaros. Móndrigos. En fin, fuera. Tocayo, sí, ya me tengo que ir, hombre. Al rato comentas si Noroña pidió o no disculpas, las disculpas ordenadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso de disculparse sin disculparse es una facilidad que acostumbran los políticos. Sí, cómo no, por supuesto que sí. Yo por lo pronto me debo despedir de ustedes agradeciendo enormemente su sintonía. Les reitero la invitación para que, si les es posible, me acompañen en punto de la 1 de la tarde con la segunda edición de AFN Político y algo más, para seguirles compartiendo la información más reciente. Hay más información, me quedó así, mire, un tambache de material que compartirles, pero al ratito nos ponemos a manos. Mientras tanto, pásela de maravilla. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se